pesos en una campaña y ahora llevan cerca de 4 millones. Increíble esto. La pelota arriba. El rechazo proveniente de Tim Paine. Golpe de cabeza, se quedó cortito, se cerró sin embargo desde atrás. Arcus con una rapidez buscando la esférica. Es Ruben Providence. La pelota la va buscando en el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Haití! ¡Vaya locura colectiva la que produce Ruben Providence! En forma espectacular. Lo pedía, lo señalábamos, es rápido, es certero, es de movimientos ágiles. Y mire usted, Mariano. Buena la finalización. Decíamos que se veía ya más asentado el conjunto de Haití en el terreno de juego. Y bueno, terminan marcando ya el primero del cotejo. Ruben Providence, qué bien define, picando la pelota por encima del arquero. Ese primer toque, don Jairo, le permite hacer lo siguiente, ¿no? Es un toque exquisito el primero, porque aquí lo vamos a ver. Controla y gira hacia el frente, lo cual le permite ya encarar al siguiente rival que está desbalanceado, que está fuera de posición, y con un movimiento simplemente para alejar la pelota. Después la definición le queda extraordinaria ante la salida del arquero. Gran gol de Ruben Providence para adelantar al conjunto de Haití 1-0. En cortico, Tim Paine dejando balón para Eddie Joss. Centro sobre el otro costado, alarga la mano, alcanza a rechazarlo desde atrás. Vuelve, salta y alcanza a buscarla. John Placid para quedarse con el balón. Está también metido Tyler Bandon. El movimiento de Randall, el que viene llegando, cabezazo. Atrás alcanzó a llevar la mano completamente John Placid y la pelota la envía a la última línea. Salvó el capitán, salvó el experimentado. Bonita jugada, Mariano. De recurso. Sí, de recurso, ¿no? El arquero que va caminando hacia atrás, logra detener su trayectoria para estar mejor parado y accionar de mejor manera, reaccionar de mejor manera y salva el gol. Buena pinta, bueno, hacia el medio, es perfecto, tiró la pelota. Se le cruza de nuevo a Providence y la alcanza a sacar. ¿Quién fue? Paine otra vez. Tim Paine. Se ha convertido en... Buena la jugada individual. Sí, sin duda, la gran figura, ¿no? Bien Paine. No va a salir, mire usted. Evitó que saliera Alex Paulsen y ahora sí el árbitro dice que ha finalizado los 45 minutos. Martin Sperens por la mitad, se va poco a poco, es la oportunidad, tiró. Gol, 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 gol. Gol de Haití. Gol. Joseph. Lo alcanzó a observar Joseph con el número 16. Vamos a ver. De uno de los que ingresó, protesta Alex Paulsen. Sí, señor. Lo agarramos. Bueno, ahí está. Ahí está Joseph festejando con la afición, festejando con la gente que se dio cita al estadio. Acá la reiteración de la jugada. Nadie marca a Pierrot. Controla la pelota y tiene tiempo de girar. Increíble la marca de Nueva Zelanda. Qué bien se mueve Joseph entre los defensores en el espacio que se genera a lo vertical. Hace un muy buen primer toque y después utiliza muy bien su fortaleza para, además de meter el cuerpo, mover la pelota lejos del rival y después definir de manera tranquila para el 2-0 de Haití.
potencia tiene Joseph para definir y marcar el segundo que le da mayor tranquilidad al equipo de Haití. Por la mitad. Para que tomara el balón Pierrot. El 20 que espera. La finta en el área. Viene el remate. La pelota la tocaba Pierrot. Viene el remate también de nuevo. De parte del jugador Preston. Se perdió a la raya lateral. Ahora remete con una fuerza inusual. El centro, cabezazo. Gol, 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 gol. Pierrot. Gol de Haití. Gol del 20 Pierrot. Otra más. ¿Quién lo creyera? Arremeten con una fuerza espectacular en un físico extraordinario. Y mire cómo termina el gol, Mariano. Sí, como bien lo comenta usted, ¿no? Qué bien se mueve Pierrot. Se pierden horrible los defensores. Creo que es Binden el que termina perdiéndose en la marca. Tampoco llega Elliott en el segundo poste. Se mueve de manera extraordinaria Pierrot y el centro es preciso y precioso. Incluso se pasa un poquito en el salto, pero remata de manera sólida para conseguir el 3-0, lo cual me parece justo. Don Jairo, los cambios le han venido bien al conjunto haitiano, no hacía Nueva Zelanda. Tiene usted toda la razón. De Nueva Zelanda, que nunca pensó que se iba a encontrar esto. Sobre un costado viene el remate. Lo intentaba al menos para rematar el jugador Garbutt. Él era el que remataba de veras. Garbutt. Salida por el medio. Ahí está. De Ver. Sí, el que se fue a D, y ante la entrada del Cuá, simplemente nada más se recorrió Duvern al sector de la derecha. Perfecto, señor. La pelota en movimiento rápido, aplica el freno. Quiso hacer una rabona, la pelota remató. La piden larguísimo, recorta, es dueño y señor el equipo de Haití. Demostración de fuerza. A ver esta jugada de contragolpe, la van tratando de acomodar, dejándola sobre Garbutt. ¡Centro! Se pasó por delante. Gol. Tal vez unos 15, 20 minutitos. Por lo menos. La pelota por la mitad. ¡Ay! A trompicones, sin embargo, se va. Encuentra el balón. Tira de media vuelta. All. Rápido el balón. Ahora de profundidad. Tiraron el centro. El remate de Bailis en el equipo. Y se le va desviado. Este hombre con al menos intenta responder el conjunto de Nueva Zelanda. El centro es bueno. Le queda un poco encimado al rematador. ¿Cómo no? Todavía restan 7 minutos. Centro por la mitad. Pero lo niegan los jugadores suplentes del equipo de Haití. Sí, fue buena la penetración por el sector de la derecha. El centro de primera intención. Sí, sin duda. El pase al fondo. A ver si lo entiende Lacroix. Le entregó por la mitad. El remate. Gol, 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 gol. Golazo del equipo de haitiano. Lacroix, qué curva le mete al balón. Nos engañó hasta visualmente. Pensé que iba por fuera el balón. Y sin embargo, Lacroix
Acomoda un soberbio gol, 4-0, todo es fiesta, algarabía, folclor. Y también indignación. Para el arquero titular del equipo de Nueva Zelanda. Increíble. Que llegan con mucha facilidad, ¿no? Llegan con mucha facilidad. El disparo de Lacroix, el lateral izquierdo, con su pierna no hábil, viene regresando, pero le pega con un efecto exquisito, ¿no? El centro es diagonal hacia atrás, todos los defensores están yendo hacia su arco, y ya se había pasado un poco el lateral izquierdo, este número 13, pero recompone, le pega con la pierna, entre comillas, no hábil, don Jairo, y la manda a guardar para el 4-0. Merecido, me parece, es una fiesta para el aficionado haitiano que hizo el esfuerzo de ir al estadio, que aguantó las inclemencias del tiempo. Bueno, ha valido la pena hasta ahora. Como mostrando las virtudes que se tiene. Esto ha terminado. El árbitro dice no va más. 4-0. El marcador final. Se retiran. Una demostración de fútbol, de buena presentación, que deja mucho haitiano. Mariano. Sin duda, creo que fue una actuación redonda. Felices los aficionados, felices por supuesto el señor Miñé, porque su equipo la verdad es que tuvo una actuación destacada. Los cambios también lo hicieron muy bien, el cuadro inicial lo hizo muy bien, y es lo que quieres como entrenador previo a una Copa del Mundo, ¿no? Que las actuaciones individuales sumen al colectivo para poder pensar en conseguir resultados importantes, don Jairo, ¿no? Ellos son un animador en la Copa del Mundo, no son un equipo protagonista, pero de esta forma creo que pueden llegar a sorprender a más de uno, ¿no? Así es que veremos. Mire, es baile, todo es baile. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.